El Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra bendita del Señor. Hoy estaremos hablando de un tema muy especial y es el tema de cuestionando a Dios, preguntándole a Dios por qué esto, por qué aquello. A través del mensaje aprenderemos un principio que es muy importante para nuestra vida espiritual, social y en todas las áreas de nuestra vida. Es que regresamos con el mensaje de la palabra bendita del Señor. Entonces digo, ¿saben qué? Ya no les voy a dar dinero. So people say, well, I won't give you money Ay, anymore. arréglense. You guys figure it out. Así es que si ahora hace mucho sol y la temperatura ha cambiado, es culpa de él. So if it's so hot, then it's his fault. Porque él no ha dado dinero para que se haga algo. Because he hasn't given money to be fixed. Si alguien se muere en el Río de México, es culpa de él. If someone dies in the Rio Grande, then it's Si his alguien se fault. enferma en el lugar donde los tiene, es culpa de If él. someone gets sick, then it's their fault. Y los demócratas están en contra de él. And Democrats are against him, Y muchos están en contra de él. and many are against him. No voy a hablar, como dije, de política, So like, I'm not going to preach about pero quiero politics. hablarles de la But I inconformidad. want to talk about dissatisfaction. Él ofrece cosas para su pueblo He offers things to the people, y el pueblo le parece mal. and it doesn't please the people. Porque hemos creado un pueblo mimado, un pueblo que es caprichoso. Because the people are mischievous and they're spoiled. So, es un gran contraste el hombre rico y millonario There's a contrast between the poor person and the que rich no person. recibe un centavo, un dólar por su The trabajo poor person doesn't receive anything for his money. y que está haciendo For todo his lo work. posible por hacer una economía increíble. The person receiving salary, El or accepting desempleo está a salary, 13 puntos doing everything y possible algo, to make the economy lo que better. nunca ha sucedido. This hasn't happened before. Pero en el otro lado, But on the other side, pasando la frontera, on the other side of the border, tenemos un presidente we have a que president no tiene seguridad, who doesn't have no security, tiene limusina, he doesn't have limousines, no tiene riqueza, he doesn't have wealth, anda a pie, he walks, no tiene un superavión para su he servicio, doesn't have a private jet or anda service. en los aviones rurales. Y hermanos, el pueblo está inconforme. And the people are dissatisfied. Y este presidente no hace nada. And this president doesn't do anything. Y nomás prometió And he only y promised, dijo, and he said, y él es el causante de todos los crímenes, and y él es el he is the causante de cause toda for la all pobreza, crime. He's the y es el cause causante for de all todas las poverty. drogas, He's the y es el cause causante for de all the todos los crime. males. He's the cause of everything that is bad. ¿Por qué? Porque Why? es una generación rebelde Because it is a que rebellious no se ha generation sabido sujetar that does not know how to submit a la itself autoridad. to authority. Hermanos, ahí no termina todo. And Si this- vemos we las don't finish noticias there. en Venezuela, And we watch the news from o en Venezuela, Ecuador, as o Ecuador, en Bolivia, as in Bolivia, o en or Chile, in Chile, una de las mejores economías which latinoamericanas is one of the best se Latin encuentran American en economies. Chile. We find that they're in La Chile. gente vive bien en Chile, People live well. pero como están But inconformes, since they're solo dissatisfied, porque les subieron 4 centavos para su tren, just because they se raised levantaron en the contra del fare for the train presidente 4 cents, they rebelled y against se the president, insubordinaron y se hicieron rebeldes, hermanos. and they became rebellious. Ese es el corazón del ser humano That is the que heart se revela within the heart of man that is contra la revealed autoridad against the de authority. Dios. which ¿Por has qué been creen que established, tenemos authority hijos of así God. rebeldes? Why do we have children who are rebellious? Porque esa rebeldía Because nosotros that ya la rebellion traíamos, It's something we la already had. heredamos We inherited it de nuestros antepasados from our ancestors. y por eso estamos And that como estamos. is why we are the Porque way that we nunca are. quisimos Because we never wanted obedecer la palabra del to obey the Señor. word of God. Si tan solo hubiéramos If obedecido we had just simply el obeyed mensaje del Señor, the message of God, les aseguro que no habría hijos rebeldes. then we wouldn't have rebellious children. Tendríamos los mejores hijos. We would have some of the best children. Y aunque si usted ve los bloques de los ateístas Although you, que se burlan de Dios, and if you take into consideration the atheists who mock que se God, mofan de la disciplina de Dios, who ridicule the discipline of God, porque Dios al que ama disciplina, because he whom God loves, he disciplines. y él hablaba, hermanos, And he spoke, de que tuviéramos familias sanas, and that we have confortables, healthy families that were comfortable. pero nunca le hicieron caso. But
They never listened. Entonces a veces tenemos lo que merecemos. So Los sometimes gobiernos que tenemos We have what los we deserve. merecemos porque The governments we have, we era lo deserve mejor. because Los padres that's que what we tenemos created. los merecemos, son los mejores. No podemos tener mejores. Si nos daban fuerte, gloria a Dios. Si we no were nos daban, disciplined strong. gloria a Dios. Amen. Then if not, that was okay too. Pero nosotros tenemos que entender algo, But hermanos, we have to understand something, brothers. que cuando nosotros preguntamos That when we question por qué se hacen las cosas así, why are things done this way, no sabemos nosotros el trasfondo de todo, we don't know the background el behind por that, qué se hacen las cosas así. of why things are done a Pero hay certain un way. propósito But there's a por el purpose cual las cosas se hacen así. by which things are done a certain way. Cuando las personas vienen When people come y me cuestionan y me preguntan, and they question me and they ask me, ¿por qué esto? why this? Yo tengo que contestarles Then I have to answer honestamente honestly, porque me conocen, pero ellos necesitan saber but they need to know qué hay detrás de that todas las there's a cosas. background behind Claro, no se the los way puedo decir a things are todos done. Of course, porque you son can't share that cosas with que everyone son personales because they're confidential, y personal que things. necesitan una explicación especial para todos. And we have to give a special explanation to everybody. Esta mañana Today, quiero hablar acerca de la rebelión, I want to talk about the mejor rebellion, dicho, el cuestionar the questioning, al líder. about questioning the leader. Y quiero llevar el mensaje, no hermanos, hacia And this is not la obediencia a cierta persona, directed towards obedience towards a certain Okay. person, sino la obediencia but rather A nuestro líder. obedience to our leader, a nuestro Dios. to our God. Las cuestiones, las preguntas The questions que no merecemos hacer, that we don't really should las be making, preguntas que nosotros no podemos the contestar questions that we can't answer, y que nosotros nos debemos de and that conformar we should be satisfied con sus respuestas que Él ya nos ha with the dado answers He has already y que provided, nuestra obediencia depende and that our obedience depends de obedecer a este líder upon obeying that leader que nos dio todas sus instrucciones gave us all of His a través de instructions su palabra bendita through the Word of God, y que por medio de esto and that through the Word of God podemos entender we can understand cuál es su voluntad. what His will is. Pero hermanos, Oh, brothers, en el corazón del ser humano Within the heart of man, se ha engendrado una rebelión tan there profunda has been generated a deep rebellion. que hemos culpado muchas veces a nuestros padres That many times we blamed our de nuestros parents fracasos, for our de failures, nuestras rebeliones, for our rebellions. porque no supimos nosotros Because valorar We didn't know how to lo que value nuestros padres hicieron what por our nosotros. parents did for us. Y dice la palabra del Señor, hermanos, And the Word of God says que Absalón, uno de los hijos del rey David, that Absalom, one of King David's sons, quería gobernar en Israel. wanted to govern over Israel. Dice, hermanos, que él se paraba en los caminos. He would stand in the ways, the Toda la roads, gente que iba a ver al rey por all the algún people caso that would come to see especial, the king for a certain case. él los paraba He would stop them y les decía, and he would tell them, ¿cuál es tu problema? what is your issue? Y ellos exponían su problema And so they would explain their issue. y él les decía, tu problema es justo. He said, your problem is righteous. Yo, si fuera el rey, If I yo were te the haría king, justicia. I would give you justice. Pero ya ves, aquí no te quieren hacer justicia. But you see here, they don't want to give you justice. Y así se puso en contra de su padre. And that's how he rebelled against Se his ganó father. el aprecio And he de la gente won the y appreciation of the empezó a hacer people. una revolución He created a en revolution contra de su propio padre. against his own father. ¿Por qué, hermanos? Why? Porque la rebelión está en el Because corazón rebellion del muchacho. is within the heart of man. Porque el rey David nunca se tomó el tiempo Because King David never took the para time corregir a sus to hijos. correct his children. Porque nunca se tomó ese Because he momento never para took that obedecer moment to obey lo que la palabra de Dios what the dice. Word of God had to say. Dije al principio I said at the que beginning, los ateos se burlan del juicio de the Dios. atheists mock the discipline of God. Porque le trajeron a Moisés un caso de un hijo rebelde. Because they brought to Moses the case of a Y le, rebellious child. y le dijeron, Moisés, They said, Moses, mira, mi hijo es rebelde, my son is rebellious. borracho, He's a drunk. desobediente, He's disobedient. flojo, He's no lazy. quiere trabajar, He doesn't wanna work. nos golpea, He beats nos dice us. malas He cosas. curses us. Dinos qué podemos hacer. Tell us what we can do. Entonces fue Moisés a decir a Dios, ¿qué vamos a hacer, Señor, con Moses went to esto? God and asked, well, Lord, what will you do with this case? ¿Quieren que pare el problema? Do you want to solve the No, problem? pues sí, Well, yes. mátenlo y apedréenlo todo el pueblo. Then kill him and other people stone him.
Y los ateos hacen escarnio de esto, hermano. And the atheists create a scandal out of this. Y lo mataron. And so they killed that son. ¿Y qué pasó? What happened? Todos tuvieron temor. They were all afraid. They had fear. Hermanos, no había necesidad de eso. There was no need for that, brothers. Amén. No había necesidad de There eso. wasn't a need for that. Todo lo que se requiere es el cuidado personal Everything that's required is a personal y la care enseñanza de la palabra a and the nuestros teaching of the Word of hijos. God towards our children. El Señor dijo, háblales cuando te The Lord said, levantes. speak to them when they wake up. Háblales cuando vayas a la escuela, en el Speak to them camino. on the way. Háblales cuando regresen, Speak to them cuando when se they return. duerman, cuando se Speak to them when levanten. they go to Háblales, sleep. When they wake up, diles speak to them and tell them quiénes son ellos, who they are, qué Dios tienen, what God they cuál es have, su obediencia. what is their Diles obedience. Tell su them forma de proceder. the way they should walk. Pero ¿qué ha pasado, hermanos? But what has happened, brothers? El corazón del joven The heart of the young está dentro de él. person, we find Y eso rebellion. se ha reflejado And this has been a través reflected de nosotros through que desobedecemos a Dios, us who disobey God, porque en las situaciones que nos encontramos muchas because the veces situations which we many times no find queremos ourselves, actuar we correctamente. don't want to act correctly. Por eso es que muchas veces tenemos lo que merecemos, But that's why many times we have what we have, porque a nuestros hijos nunca los corregimos, because we never corrected our children. nunca les dijimos qué estás haciendo, We never asked them, hey, what are you doing? nunca les llamamos la We never atención, brought things to their attention. menos les dimos unos And much less en las pompis, como dicen, para did que we spank aprendiese, them so they would learn, la obediencia. what obedience is. Hermanos, Brothers. estamos en una situación en estos We momentos find ourselves in a situation today que si usted, hermanos, le dice a un niño que me vas a obedecer that if you tell someone, you're going to obey me, en la escuela, si usted le está haciendo y me vas a obedecer en este momento, if you say you're going to obey me right now, ya lo está abusando, then according to the authorities, you're abusing them. ya lo está maltratando, You're mistreating them. ya lo están demandando You're por abuso hurting them. de And menores. you're being taken to court for So, child hermanos, abuse. los Brothers, niños le dicen a los maestros barbaridades, desobedecen a los Children padres, curse out the desobedecen teachers, en la escuela, they disobey their parents, le dicen a los policías malas they palabras, curse out police hacen officers, estrago de and they do la situación, whatever they want to do, porque no hay una enseñanza en sus because vidas. there has been a teaching in their Yo lives. siempre les he dicho a los hermanos, I've always told the brothers, si ustedes no quieren que corrijan a sus hijos, if you don't want to correct your children, qué bueno, good. corríjalos usted, Then you correct them. para que nadie los tenga que So that no one else will have to corregir. correct them. Enséñelos usted. You teach them. Para que nadie les tenga que So that no enseñar. one else has to come and teach Exhórteles usted, You hábleles exhort usted, You speak to haga them. todo lo posible, Do everything porque seas possible un ejemplo so that you be an example en esta vida. in this life. Fíjense ustedes, hermanos, que no ha sido fácil criar hijos. It has been easy to raise children. Yo recuerdo a mi esposa en algunas ocasiones I remember my wife on some occasions, que se pasaba orando, ayunando por nuestros she spent hijos. time fasting and praying for our children. Y ellos, hermanos, estaban enseñados lo que se debía de hacer. And they were taught in what they were supposed to do. Cuando ellos se salían de la enseñanza, When they strayed from that mi teaching, esposa les hablaba, my wife would speak to them. platicaba con ellos, She would los talk to them. exhortaba, los She would regañaba, exhort them. She would scold them. oraba por ellos, She would pray for them. reprendía demonios, She rebuked demons, todo lo que sea necesario. everything that was necessary. Pero cuando no se podía la situación, But when the situation that entonces resulted ella resolved tomaba itself, la vara de corrección that she had y the rod decía, of ya correction, oré, ya ayuné, ya she said, I traté prayed, contigo, I ¿no fasted, quieres I've dealt with entender? you, Te voy a dar. so now here's a rod of correction. Y hacía muy buen efecto, hermanos. And it was effective. So, ¿qué es lo que pasa con Dios So what happens with God para el trato con nosotros? as it pertains to his treatment towards Miren, us? cuando Absalón se burló de su papá, When Absalom mocked his cuando Absalón father, le quitó el trono a su when papá, he removed the throne, su padre, hermanos, father's throne. salió huyendo. his father fled. Decía, no puedo exponer al pueblo He said, I can't expose the que people mi hijo venga y mate al and that my pueblo. children come and kill the people. Mejor huyó, And he fled. ¿ok? Huyó. He ran away. Y Absalón tomó el poder. And Absalom took power. El amor de Dios, The hermanos, love of God se puede reflejar en el amor del rey can David. reflect in the love of King David. Porque el rey David, hermanos, Because King David, el rey David era un hombre valiente, hermanos. he was El pueblo courageous. sabía. The people knew Él who podía he salir y was. matar a su propio They hijo. knew
he would kill his own son. ¿Saben qué? No lo hizo. But he didn't do it. Sino que él, hermanos, al Rather- contrario, cuando hicieron la guerra contra él, When they declared battle against them, él les decía a sus soldados, tengan he misericordia told the del soldiers, joven. have mercy upon them. Porque en eso refleja, hermanos, el amor de Dios And para there you con see nosotros. love of God reflected towards Él us. siempre, hermanos, está preocupado por He's nosotros, always concerned about us, extendiendo su misericordia, always extending his extendiendo mercy, su amor extending his love, para que no nos pase nada. so that nothing happens Pero to cuando us. nosotros buscamos por nuestras propias But cuentas when we try nuestro to mal, resolve issues on our own, el mal nos alcanzará. then what is bad will reach us. Entonces, hermanos, esto que sucede de So, preguntar y de, This issue of questioning y de and juzgar of judging las acciones del líder the judge, the es actions of the común, leader, hermanos, is common en el corazón de los seres within the heart humanos. of people. Por eso, hermanos, cuando Jesús estaba con los fariseos That's when Jesus was with the y Pharisees los on occasion, saduceos, and the Sadducees, y él les enseñaba, and they taught, y aquellos se quedaban sorprendidos. and they were amazed. Dice que uno de los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? But when the Pharisees heard that Jesus had silenced the Sadducees, they gathered themselves together. One of them, a lawyer, asked him a question, testing him. Teacher, which is the great commandment? Which is the great commandment in the law? Hermanos, ellos sabían perfectamente bien cuál era el primer mandamiento. They knew very well what the greatest commandment was, Ellos estaban haciendo preguntas but they were questioning para tomar a Jesús en una falla, with the intention of catching para Jesus in a juzgarlo y fault, para condenarlo. to judge him and to condemn him. Porque muchas veces es lo que se hace Because cuando se pregunta. Many times that's what you do when you question Ay, someone. hermano, ¿y por qué se hace esto así? Well, why are you doing things this way? Y algunos hasta se atreven a decir, yo si fuera el pastor, no And some hombre, people say, well, no, if I were the yo lo haría pastor, de esta forma, I yo lo would haría do de things esta this way. manera. I would do things that Y way. así es como nosotros queremos And that is enseñarle a Dios cómo se deben de hacer How las we want to cosas. teach God that this is how you do things. Dice que muchos le decían al mismo Jesús, tiene demonios y está fuera de sí, ¿por qué le oyen? And then we're saying, he has a demon and is insane. Why do you listen to him? Cuando surge esto, hermanos, del corazón del ser When humano, this arises in the heart of cuando man, las personas dicen, ¿para qué le haces caso al when pastor? people are like, what do you need the pastor for? Oh, él dice que te sientes así, no le hagas caso. Don't listen Él to dice him. que hagas esto, no le hagas caso. Don't listen. Y cuando eso sucede, And when hermanos, this happens, es porque hay rebeldía en el it's corazón because del it's ser rebellion within humano. the heart of an No individual. estamos dispuestos a We're obedecer. not willing to obey. Y en estos momentos And in those moments, hay una rebeldía tan There is inmensa a tremendous rebellion, que es muy difícil, hermanos, controlar. which is very difficult to control. Pero dígame, ¿quiénes cuidan a nuestros hijos? ¿Quiénes cuidan a nuestros So who hijos? takes care of our children? El iPad, el celular, The cell phone, the la iPad, televisión, the television, la computadora. the computer. Ellos son sus educadores, They ellos son educate sus our children. babysitters, They are their ellos son los que babysitters. aprenden de ahí, They learn from there. ellos son los que controlan todo. They're the ones who control ¿Por everything. qué? Why? Porque nosotros no tenemos tiempo. Because according to us, we don't have the time. ¿Saben ustedes, hermanos, Look, brothers, que una de las cosas importantes en la familia one of the important things in the family es la comunión con los hijos? is our communion, our Por eso, hanging out with our kids. por eso Dios preparó That's- el día del reposo. Where God gave us the Sabbath. Y dijo, en el día del reposo, He said, on the Sabbath, dejen de hacer dinero, don't work. siéntense con su familia, Sit down with your family. hablen con ellos, Talk to them. coman con Eat with ellos, them. descansen, Rest. pasen un día contentos, Spend unidos, time together. escuchen a sus hijos qué es lo Listen que to your quieren. children. What do they want? What are they Escuchen qué es lo saying? que tienen en su What corazón. do they have within their hearts? ¿Cómo es posible que padres no sepan que a su How's it hijo lo están possible abusando en la that it's not escuela? possible for us to know that a ¿Por child is qué? being abused at school? Porque hace como 2 meses que no habla con él. Because it's been like 2 months since we last spoke to them. Un padre le dijo a su hijo, mi hijo, por favor, dime algo de ti, quiero saber algo de ti, nunca me A father hablas. told his son, talk to me, I don't want to hear from you anymore. Y dice, ¿quieres saber de mí? Because you want to know about me? Ve a pepe.com, ahí está todo. Go to thiswebsite.com, you'll see everything. Todo está comunicado en un instrumento, en un iPad. Everything is stored on a device. Y los padres ni siquiera saben quiénes son And sus parents, we don't even know enemigos. who our children are. ¿Por qué? Why? Porque le compraron un iPad a su niño Because you bought our child an iPad, y el niño no se los quiere prestar para que ustedes vean lo que tiene, and he won't give it to you to porque es de review what's on there. ellos. Y si ustedes se meten a su And iPad, if you go to their les iPad, vuelan sus derechos, You los violate their pueden rights. demandar de abuso. and they can see you're abusing them. Hermanos, por favor, Brothers,
Son sus criaturas, son sus hijos. These are your Cuídenlos, children. tengan Take care of them. misericordia de Watch over ellos. them. Le están preguntando a otros qué hacer, le están You're asking preguntando a others otros what to qué, do. qué decir. You're asking others what Se to están say. quejando con otros del sufrimiento. They're talking to others about their suffering. Están llorando por otros lados. They're crying somewhere else. ¿Por qué, hermanos? Why, brothers? Porque no los hemos cuidado. Because we have not taken Porque care hay of them. una rebeldía en el Because corazón there's del ser rebellious humano. within the heart of man. Decían estas palabras, no son de endemoniados. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Others were saying these are not the sayings of one demon possessed. A demon cannot open the eyes of the blind, can he? Había algunos hermanos que sí podían reconocer a Jesús There were some who could recognize Jesus y podían ver la verdad. and they could see the truth. No todas las personas pueden reconocer la Not verdad everyone can recognize the truth porque nuestro pasado, because our past, nuestros padres, our parents, lo que nos enseñaron, what we were taught, lo que no nos enseñaron, what we weren't taught, ha afectado nuestra vida has affected our y no lives. tenemos esa And we don't have the consolidación consolidation como para estar seguros de nosotros as to be mismos. sure of who we are. Pero ¿saben qué, hermanos? But you know what, brothers? Tomen un día, Take a day. descansen con sus hijos, Rest with your children. dejen de hacer dinero, Stop making money. olvídense de los demás, Forget about everyone else. saquen a sus hijos al parque, Take your children out to the park. llévenlos a comer, Take them out to eat. platique con ellos, Talk to them. ¿cómo te sientes? How do Digo? you feel? ¿Cómo has estado? How are things ¿Cómo te va going? en la escuela? How are things at school? Hagan sus células en sus hogares, el lunes, el jueves, Talk to them on Monday, el Tuesday, sábado, Sunday. únanse, Get together. oren juntos, Pray together. pongan sus peticiones, diga, a ver, mijo, ¿cuál Set es the tu request. Say, petición? what's your request for Ellos God? van a decir lo que hay dentro de sus And so they'll share what's in corazones. their hearts. Ellos van a decir lo que hay dentro de They'll ellos. share what's within them. Y usted se va a enterar And you'll be able to qué es lo que está hear pasando en su and vida, understand what's going on in their los lives. abusos, las amenazas, The threats, sus malos amigos. the bullying, the bad Todo usted friends. lo va a poder tener en cuenta. All that will come out. El Señor escogió The el Lord Shabbat chose para que the descansaras. Sabbath to ¿Pero qué rest. hacemos? Dinero. What do? We go and work. We Y make más money. dinero. And make more money. Y más dinero. And more money. Para que nuestros hijos tengan iPhone. So that our kids can have iPads. iPhones and iPads. Y los hijos a veces, ya estoy harto de iPad, ya estoy harto de iPhone, So necesito tu they're tired of atención, iPhone. me están It's something like, abusando, me "What's your están, iPhones, me están iPads? pegando, Need your me están attention. abusando en la I'm being escuela, no te bullied, das cuenta. abused, hit. Can you not see it? Y como esto es tan peligroso, no And se so lo this dicen a is nadie. so dangerous Y los padres no se dan cuenta, that sometimes we can't see it porque hemos dejado de escuchar a Dios. because we stop listening to Porque no God. nos hemos preocupado We have not taken the de la time obediencia a Dios. to care for obedience to the Lord. Hermanos, quiero decir esto en el nombre del Señor. Brothers, I want to say this in the name of Delante the de Lord. la presencia de Dios y de Before ustedes, the Lord's presence and your presence, yo soy responsable I am responsible de toda palabra que yo predico en of este every lugar. word that I preach in this place. Yo he corregido muchas cosas que no había dicho correctamente. I've corrected many things that I have not said correctly. Soy responsable total I am completely de la responsible palabra que yo hablo. of the words that I say. Pero quiero decirles algo, But I want to tell you something. que cualquier día que yo les hable algo de mí mismo, Any day I say something about entonces myself, ustedes pueden señalarme. you can point it out. Pero si yo les hablo de la But if I palabra, talk to you about the word, ustedes van a ir a la palabra then you go to the y word van a comprobar en la and you palabra will to prove si for es verdad yourself lo que yo les digo. if what I said is true or not. Recuerdo que fuimos a un viaje a Israel I remember we went to Israel y uno de los pastores and one of the pastors empezó a darnos una bonita enseñanza started to share a beautiful lesson with us. y nos dijo en frente de todos, And he told us in front of everyone, ya deje de creer al internet. stop believing the Hay internet. un montonal de barrabasadas que se están There's a ton diciendo. of stupid stuff Oiga being a su said on the pastor, internet. él es Listen to your responsable de pastors. usted. He's Óigalo, responsible for que you. le enseñes la palabra. That he teach you the word. Porque ahora las personas Because now people prefieren oír al vecino prefer to listen to their que neighbor a sus propios padres. than their own parents. ¿Por qué, hermanos? Why? Porque andan buscando respuesta para They're sus vidas. seeking answers for their lives. Esta semana And this week, encontré un canal de cristiano I found a Christian channel. y estaba oyendo a un predicador I was listening to a preacher que se estaba burlando that was mocking de el antiguo pacto, the old pact, the de old la ley de Testament, Dios. the law. Y me afectó, me estaba afectando mi And it was affecting espíritu. my spirit.
contradiciendo el mensaje de Dios en su bendita contradicting palabra the word of God within the word y of God. diciendo, ¿ustedes creen que Dios se va a Sí. preocupar tanto Do you think that God will be so porque concerned ustedes traigan un tatuaje? and that you have a tattoo? ¿Ustedes creen que Dios se va a ocupar Do you think tanto that God will be so concerned porque ustedes se pongan in that- una cadena en la nariz? That you put an ear in your ¿Ustedes creen que nostril? Dios se va a estar preocupando? He will be so Y concerned. mencionó muchas And cosas, he mentioned hermanos, many different things de la palabra de Dios. from the word of God. Dijo, shut up. He said, shut up. Dios no se está preocupando God's de not eso. worried about those Y toda la things. gente And all the aplaudía a people would clap gritos. in Dios no response está to preocupando what he que had to pongas say. un arbolito God's de not worried about Navidad. that. Dios no está viendo eso. God's not Y opposed to todos Christmas things and all gritaban y these todos things aplaudían. Yo that dije, were "Ay", being said. me dolió en mi corazón. Yo dije, ¿y este And qué está it paid my heart, and I was diciendo? saying, what is this guy saying? ¿Qué está diciendo? What is he communicating? Porque la palabra de Dios es Because la the word palabra. of God is the word of God. Gritaba y decía, Jesús vino My para father quitar said- la ley, para quitarnos las Some people said that. He was maldiciones. Y saying, todos "They decían, just gloria a can't remove curses in the Dios. law." People were Ah, saying, no. glory to God. Pero eso sí, las bendiciones todavía las But the tenemos. blessings, we still want them for ourselves. Yo dije, wow, And I was amazed at what he was qué saying. increíble. It was incredible. ¿Saben por qué, hermanos? You know why, brothers? Porque estamos mal programados en nuestras vidas Because we are more y programmed in así our hemos lives vivido. Cuando nos viene la verdad a that when nuestra truth vida, comes to our lives, ¿saben qué? No la queremos obedecer. we don't want to obey it. No la queremos obedecer. Imagínense ustedes, Imagine for cuando no yourselves, conocíamos de Dios, when we didn't know God, para nosotros la Navidad era lo máximo. for us Christmas was the greatest thing. Pero ahora que sabemos de dónde viene la But Navidad, now that we know where Christmas comes from, bueno, para algunos for some, no les importa. ¿Eso qué? Dice. it doesn't matter. No me molesta, yo la voy a celebrar igual. I'm not going to celebrate it. Porque no quieren aprender, no están Because dispuestos a they don't want to learn, aprender. they're not willing to learn. No hay esa disposición para decir, wow, la They have palabra the dice así. willingness to say, well, the word of God Bueno, says this. yo he cometido muchos errores, vamos a I've got a corregirlos. mistake, let's correct them. ¿Saben lo que significa eso? Do you know what that means? Decir que estábamos mal, It means to hermanos. say that, hey, I was wrong. Yo acabo de oír algo que nos dio mucha risa lo que oí. I heard something that caused me, El laugh. muchacho que estaba enseñando decía que el hebreo, como todos los idiomas, the young man was saying that in Hebrew, like every language, existen hebraísmos, you have Hebraisms o sea, modismos, or modalisms, barbarismos, palabras que no tienen sentido. words that don't make sense. Si aquí alguien no es de México, If you're not from si le digo Mexico, camarón que se duerme se lo lleva la corriente, if I say something that you're pues not, quizá you're no not me going to understand, entienda. Pero You'll get si it. es de México, but if you're from Mexico, then rápido lo you'll entiende. get it because you're from Mexico. así es el hebreo, dice. El hebreo se That's what escribió en Hebrew is. hebreo. Hay muchos If you barbarismos. understand Hebrew, there are different things. Y me dijo algo que no se lo voy a decir hasta que lo compruebe cuando vaya a Israel. ¿Ok? He says something I Pero hay want to muchas Israel. cosas But there are things que necesitamos that confrontarlas we need to y confront reconocer, and híjole, to estábamos mal. recognize and that we are wrong. Un buen ejemplo, hermanos, A good example, es nosotros siempre decimos el Antiguo Testamento, that we say the Old Testament, el Nuevo Testamento. the New Testament. Y decir eso, And to hermanos, say those things, testamento se hace cuando alguien se murió a testament is something that's y se done, lo da. and you get it Pero from resulta que and you die. el que escribió la palabra But it's just the one with the word está vivo. is alive. Así es que no es Viejo Testamento, So ni it's not Nuevo Old Testamento. Testament, it's not New Testament. Llamémosle como se llama. And let's El Antiguo call it Pacto, as it is. The Old Pact el Nuevo Pacto. and the New Pact. Fácil. Ya corregimos. Easy. Ya corregimos. Pero habrá personas But que there will be no people podrán entender el will not be mensaje, able to understand the sino message. que por esquivar el mensaje del But by Señor dodging the message, dirá, they will Cristo say, ya nos liberó de la ley. Christ delivers from the law. Mire de lo que nos liberó Cristo. And look what Christ delivered us from. Mirad, yo os he enseñado, dice Moisés, estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. See, I have taught you statutes and judgments just as the Lord my God commanded me, that you should do thus in the land where you are entering to possess it. Guardadlos pues, ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. So keep and do them, for that is your wisdom and your understanding in the sight of the peoples who will hear all these statutes and say, surely this great nation is a wise and understanding people.
¿Se dan cuenta de lo que nos vino a libertar Cristo? So do you see what Christ came to set us free from? De la sabiduría, From wisdom, de la inteligencia. from intelligence? De eso nos vino a libertar Is that Cristo. what Christ came to set us free No from? tiene sentido, hermano. It doesn't make any sense. Continúa diciendo, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos. What great nation is there that has a God so near to it as the Lord our God whenever we call on him? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Or what great nation is there that has statutes and judgments as righteous as this whole law, which I'm setting before you today? Cuando se habla de la ley, We talk about the a law, nadie le gusta la ley. no one likes to hear about the law. La palabra correcta para esto, The word of God, the Es- true word Todá, is Torah. en hebreo. Y Todá, hermanos, And Torah quiere decir instrucción, means instruction, enseñanza, it means teaching, sabiduría, It means wisdom, inteligente, intelligence, la bondad, la voluntad de Dios. the will of God. ¿Se dan cuenta, hermanos? So can you hear ¿Cómo vamos a hacer para nosotros So- reaccionar? how we will do to react so Para que nosotros podamos that entender we be able to understand que necesitamos una obediencia that we continua a need nuestro a Dios. continuous obedience within our lives. Miren cómo estuvo el problema. So here we find Y the miren issue, cómo está el problema muchas veces en nuestras and vidas. this is how the problem is present many No times in our somos tontos, lives. hermanos. No somos ignorantes. Somos gente We're not inteligente. ignorant, we're smart people. Muy inteligentes. Dios nos hizo así. We're intelligent people. God created us that way. Pero a veces le echamos la culpa a alguien But más. sometimes we blame others. Dice la Biblia, entre los animales salvajes que Dios creó no había otro más astuto que la serpiente. Un día, la serpiente le dijo a la mujer, así que Dios les dijo que no comiesen de ningún árbol del jardín. Now the serpent was more crafty than any beast of the field which the Lord God had made. And he has said to the woman, indeed has God said, you should not eat from any tree of the garden. Esta pregunta que le hace, hermanos, This question that is asked es muy is significativa. very significant. Eva tomó esta pregunta Eve took this para question escudarse delante de la presencia de Dios to hide from God's presence y decirle, and to say, la serpiente me engañó. well, the serpent deceived me. Vamos a ver si es verdad que la serpiente lo engañó. Let's see if it's true the serpent deceived her. La mujer le contestó, no, así no son las cosas. Sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. The woman said to the serpent, from the fruit of the trees of the garden we may eat. Sí podemos comer de cualquier árbol del We can jardín. eat from any tree in the garden. Lo que Dios nos dijo fue, en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen morirán. But from the fruit of the tree, which is the middle of the garden, God has said, you should not eat from it or touch it or you will die. So, ella sabía perfectamente bien lo que era correcto. So she knew what was right. Por eso, hermanos, en la vida siempre tratamos de echarle la culpa a otro. That's why in life we have a tendency to blame others. La mujer le echa la culpa a la serpiente, The woman blamed the serpent, el hombre le echa la culpa a su esposa, Adam blamed Eve. y en esta forma nos And in quitamos this way, la We responsabilidad remove our que nos responsibility. corresponde. That is our Ninguno de responsibility. ellos contestó, None of them answered. Señor, hicimos mal y None of them pecamos said, delante Lord, de we sinned ti. before you. Sino siempre se escudaron de la otra persona. But they always dodged De the ahí responsibility. nace la rebeldía, And from hermanos. their rebellion sets forth. Y hace unos días alguien dijo, ay, estas mujeres nadie las aguanta. Some days ago, someone said, well, no, I can't put up with these Refiriéndose a women. a algún país, ah, Referring to estas some no, country. no se aguantan. Can't put up with them. Pero siempre tratamos de escudarnos. But we hermanos. always try to dodge our responsibilities. Nadie tiene el derecho No one has the right de desobedecer la autoridad. to disobey authority. Nadie tiene el derecho de, No one has a de right. criticar la autoridad. To go around authority. Nadie tiene derecho de cuestionar la No one has autoridad. the right to question authority. Principalmente cuando se trata de Dios. Primarily when it comes to God. Que Dios trata de hacer lo mejor para nosotros, darnos lo mejor. When God has tried to give us Él the escribió best. todo esto para que damos una vida all correcta, this, we will live a segura, righteous life. una vida de A felicidad, life una of vida de happiness, A bendición. life of blessing. ¿Cómo Dios nos va a condenar porque caminemos en su How palabra? will God condemn us for walking ¿Cómo in Dios His se va a word? enojar con nosotros porque le How will God obedezcamos get su upset palabra? because- in that we ¿Cómo Dios nos va a that we hacer eso? obey His word?
Seguramente que algunos pensarán entonces guardando la ley soy salvo. Then some will think, well, by keeping the law, am I En saved? ninguna manera. In no way. La ley no salva a nadie. The law doesn't save anyone. Cristo vino para salvarnos. Christ came to save us. Cristo vino para perdonarnos. Christ came to forgive Cristo us. vino para ayudarnos. Christ came to Y help como Él us. nos salvó, And since nuestra He saved gratitud us, a nosotros es guardar su Our palabra. gratitude should be obeying His word. ¿Cuántos dicen amén? How many say Guardar amen? su palabra. To keep His Si el word. Señor dice así, así es. And the Lord says it's this way, that's Pero the way it resulta que is. en nuestra But rebeldía, it turns out that within our cuando rebellion, el Señor dice algo en su when the palabra, Lord says something in His word, la cuestionamos. we question it. Y ya para los años 400, And by the 400s, ya la iglesia ya tenía el control de la palabra. the church had controlled the Y word. decía, con que Dios dijo así, So, ¿verdad? and then God said this, No es cierto. that's not true. Quiten esto, quiten aquello. Take that away. Va Take para this allá away. esto, va para acá otro. Eso no nos toca a nosotros. That's not our place to Eso do. solo le toca a los judíos. That's someone else's Pero job. la palabra esa no es para nosotros. But the word is for us. ¿Y saben qué, hermanos? You know what, brothers? Que la gente cree People que believe la iglesia tenía toda la autoridad that the church held y authority que lo que Dios había dicho realmente no tiene mucho valor. and that what God had said there wasn't much value in it. Es más, ni quiso decir eso que nosotros creemos. They didn't want to say that which you believed. Eso es lo que la gente tiene en el corazón. This is what people have in the heart. ¿Por qué? Why? Porque no estamos nosotros Because dispuestos a obedecer la we're ley. not willing to obey. Se dice, hermanos, It said, brothers, sagazmente, que la ley se quitó. some people believe that the law Porque was Cristo removed vino a este mundo. and Christ came to the world. ¿Y saben qué, hermanos? Se quitó por la sencilla razón de que dice que nadie lo obedecía. It was removed for the simple reason that no one obeyed. Entonces, basado en esto, So based upon that, la Constitución de los Estados Unidos, within the Constitution como of the nadie lo US, obedece, pues hay que quitarla. they created the church, well then we have to Las remove it. leyes de tránsito, como nadie las obedece, pues hay que This quitarlos. is- The traffic laws is Esto no based on tiene this, just sentido, take them away. It hermanos. makes no sense. Pero lo que sí tiene sentido What es does que make nosotros sense podemos reconocer is that we can que nos hemos recognize opuesto a la autoridad de it Dios was the authority of God. y que es Dios el que And tiene, that it hermanos, is God es Dios el que tiene la God palabra who has the word para hablarnos, para decirnos, to speak para to us, instruirnos, tell us, to instruct us, para que nosotros entendamos el so that we mensaje de understand Dios, the message of the word of God, para que nosotros lo so obedezcamos. that we obey. Hace unos días yo les hablaba y les decía la forma de interpretar. Some days ago, I told you about the La way to palabra de interpret Dios. the word of God. En muchas formas son literal, Some are otras son literal, figuradas, some are figurative, otras tienen doble Others sentido, have, quieren decir dos double cosas. significance. Y algunas otras son muy oscuras que necesitamos And others mucha are very oración, vague. mucha dedicación, So we need mucha a lot entrega of dedication, para que Dios nos a lot las of revele. study, Pero en so that estos God will reveal to us. But momentos in these moments de tecnología, of technology, de que todo lo tenemos en la and that we mano, have everything at hand, caray, hermanos, yo creo que tenemos que ser entendidos de lo que Dios nos dice en su palabra. you have to understand what God has to say to us. Lo que Adán y Eva buscaron What Adam and Eve were seeking con desobedecer a Dios by disobeying God es contradecirlo. was to contradict Him. Y para contradecirlo, los seres humanos somos re buenos, And hermanos. human beings are excellent at contradicting. Dios dice hombre, God says man, mujer. woman. Ah, Dios dice mujer, no, I made you hombre. woman, no, I'm a man. Dios dice bueno, no, no, malo. God says good, Dios dice no, malo, bad. no, no, bueno. That's bad, no, this is good. Y así, hermanos, como nosotros le quitamos And el derecho a this is Dios how we remove de God's ejercer right to su autoridad exercise sobre His nosotros. authority upon us. Le quitamos el derecho a Dios de que Él Remove ejerce en nosotros The right that He exercises, su palabra en nuestras vidas. His word in our lives. La We cuestionamos, question it, la negamos, We deny it. la quitamos, We remove it. la eliminamos de We nuestras vidas eliminate it from our porque lives. perjudican nuestros Because it gustos, negatively nuestros affects sentimientos, our senses, nuestros deseos our pecaminosos, sinful desires. los molesta. It bothers us. No queremos oír esto de We don't nosotros. want to listen to that about ourselves. Se cuestiona siempre el liderazgo de las personas. People's leadership is always En questioned. el trabajo el patrón no For tiene example, razón. your boss at work, he's En la wrong. escuela los maestros son malos. Schools, teachers are bad. En la casa los padres no me At entienden. home, my parents don't understand me.
En la iglesia no se In the predica church, como es. no, they don't preach it the way it is. Fulano dice que es así, sultano dice que es así. This person says that person says that. Pero conocen la Biblia. But do they know Bible? Lean la palabra, hermanos. It's up to us to ¿Saben read the una de las word. cosas maravillosas One de of the su most gran marvelous alabanza? things here in Alabanza La próxima semana is that next week estaremos terminando de leer la we Biblia will finish reading the Bible por 10, 12 o 13 for veces. 10, 12, 15 times now. Pero queremos hacer algo, entre paréntesis del mensaje, But we're going to do something que to cuando give to the vengamos message. el próximo viernes, That when we come next Friday, traigamos en nuestra mano nuestra Biblia that we bring our Bibles in our y hands traigamos algo que nos impactó and to tanto, share something tanto that impacted us so much en nuestras vidas in our lives. y que las podamos compartir en la And that we congregación can share with the y congregation decir, hermanos, yo no and to say, sabía lo que brothers, I decía didn't la know palabra. this, Yo referring no to the Lord decía God. lo que dice el mensaje de Dios. I didn't understand this what the message Yo of no God said. sabía eso, I didn't know that, pero ahora lo entiendo. but now I understand it. A mí me impactó algo en mi corazón, yo se lo voy a decir el viernes, Something impacted me. I'll share with you on Friday. que es increíble lo que me impactó la palabra. It's incredibly impactful. Yo creo que cada uno de ustedes podrá traer I think each una one of you rema el próximo should bring a viernes, certain rema next Friday, compartirla con nosotros to share it with us, y decir, hermanos, durante este And to año say y medio que that hemos during this leído la year and a half palabra, that we read the Bible, miren lo que le encontré look a la at what I palabra. found in the Word. Y nuestra obediencia a And ella our es lo obedience importante, hermanos. To the Word is important. No le echemos la culpa Let a us otros. not blame others. Dice la Biblia que cuando San Pablo The Bible says that when Paul les predicó a los de Berea, preached to the Bereans, ellos tomaron la palabra they took the Word y fueron, hermanos, a la palabra and they went to the Word a ver si lo que les decía San to Pablo see era what verdad. Paul said was true. Y cuando se dieron cuenta And que when era they realized that verdad, what was true, destruyeron todos sus libros malvados que they tenían. destroyed the evil books that existed amongst them. Hermanos, Brothers, nadie tiene la verdad absoluta. Solo Dios es el que Only tiene la God verdad has the absoluta. absolute truth. Nosotros We, estamos aprendiendo. as human beings, are learning. Nosotros estamos corrigiendo. We are correcting. Nosotros estamos, hermanos, enmendando la palabra de Dios en nuestras vidas. We are adopting the Word of God within La our estamos lives. entendiendo. We're ¿eh? understanding it. Eso es importante. And this is important. Quiero, hermanos, que esta mañana And today, pensemos por un momento. I want us to think for just a moment. ¿Cómo ha estado mi obediencia a Dios? So we can evaluate our obedience to God. How has it been? Gloria a Dios, hermanos. Gracias a Dios. Glory to God. Estoy perfecto con Dios. I'm perfect with God. ¿Cómo está la obediencia con tu esposo? How is your obedience to your husband? ¿Cómo le has obedecido? Have you obeyed your husband? ¿Cómo le has contestado? How have you spoken to your husband? ¿Cómo has estado con él? How have you been with him? ¿Cómo le has lavado su ropa, su comida? Have you served the food? ¿Cómo has washed hecho lo que the es de clothes? mujer para él? How have you acted towards him? No, es que él es muy delicado That's because that's a delicate situation, y por eso no le doy de comer. and that's why I don't. He's too Pide picky. So that's why I mucho. don't feed him. Pide mucho. No. He asks for too much. It's too much. Y de lo demás, no, tampoco. No. Y nada hay. And so I don't cook anything. En la misma forma, In the same way, estamos con Dios. that's how we are with God. Porque no nos gusta oír de Dios Because we don't like to hear about la God. exhortación para nuestras We don't like vidas. to hear from God His exhortations for our lives. Cuando Dios nos habla a nosotros nos incomoda. When God exhorts us, we're Cuando uncomfortable. somos culpables más. When we're guilty, even more. ¿Saben ustedes, And hermanos, look, brothers, que cuando la palabra se habla es en un sentido general? that when the Word of God is given in the general sense, Y hay personas que dicen, sí, también ahí nos hieren. that people say, man, that Ahí hurts. dan indirectas. And they give indirects there. ¿Por qué, hermanos? Why? El que está bien ni agua necesita para bañarse, ese de mi pueblo. The person who is No tiene que the person who's trying to need preocuparse. water to take a bath No with. tiene que preocuparse You don't porque need to están diciendo algo be que usted ni concerned siquiera about something. está pasando en su vida. The No next tiene thing's que happening in their preocuparse. lives. ¿Por qué? Es porque le doesn't worry molesta, about porque es why, porque because it se bothers you. incomoda. It makes you uncomfortable. Eso no es mucho problema. That's not a problem. ¿Saben cuál es el problema, You know hermanos? what the issue is? El que sepan que Dios les está hablando And that we know God is speaking to y us, no haga nada para remediarlo. and we do nothing to resolve our Ese sí es situation. un problema. That's the situation. Señor, la serpiente me engañó. Lord, the serpent deceived me. Adán, ¿qué pasó contigo? Eva, Adam, what about me your wife? engañó. Eve deceived me. Y tú tuviste la culpa que yo vivía bien solo. And you're at fault. You left her alone. Pero tú me diste, la mujer que me diste, esa fue la But he said, culpable. this woman you gave me,
She gave me to eat. Y esa es la razón por la cual, And that is the hermanos, reason. la situación en el mundo está así. The situation in the world is Porque hay this una way. rebeldía Because completa there's a complete en rebellion. papá, en mamá, en la abuela, en la mom, abuela, dad, tatarabuela, grandma, en grandpa. toda mi descendencia, All of my descendants, una rebeldía a absoluta. complete rebellion. Entonces ahora que venimos al So when we Señor, come to the Lord, nos ofende la palabra. the word of God offends us. Cuando nos exhorta, When we're exhorted, decimos ¿por qué? we ask why. ¿Por qué dicen las cosas allá en frente del púlpito? Why do you say this in the pulpit? ¿Qué vamos a saber lo que está pasando en su vida, How do we know hermano? what's happening in your lives? Pero más en cambio However, se incomodan Become porque están uncomfortable pasando ese problema. because that situation is happening No in your se life. diga que el profeta les hable You can't say that the y que digan, prophet, mire, les va a pasar esto en su vida the si no hacen prophet say, caso. this happened in your life if you don't listen. Y les pasa en su vida And it happens in your life, y después vengan y murmuren then you go y murmur. digan, ¿por qué se está diciendo You say, en el púlpito? what is this thing in the pulpit? Este es un pueblo chico, hermanos. This is a small island. Es una isla. Todo se sabe aquí en la isla. Everyone knows everyone's ¿Usted business hay here. algo bueno? You do something Nadie good, se va a enterar. no one knows it. Nadie. Pero hay algo You do malo. something bad, En menos de 15 in less than minutos, 15 minutes, toda la isla. the lo whole sabe. island knows. Peor tantito, Even worse, si lo ponen en el internet. you post it on the internet. Hasta de México y de They hear about it in Mexico. China y de Japón están China, llamando. Ay, Japan. es verdad que así, Oh, hey, así, así. is this true? This will happen? Y luego las personas que ponen esto se ofenden porque dicen, And the people ay, get porque hablan offended. ahí en el púlpito de esto. They what's up from the pulpit? ¿Se dan cuenta, hermanos? No You podemos see, reconocer We can't recognize nuestra situación espiritual. our spiritual Por situation. eso le hemos restado That's why we have autoridad a la palabra. taken authority away from Por the eso word no of nos God. podemos sujetar a nuestras Thus we cannot autoridades. submit to our Por eso authorities. no nos podemos sujetar Thus we cannot submit a nuestros maestros. to our No nos teachers. podemos sujetar, We cannot hermanos, submit en nuestro hogar. in our No hay homes. un orden There's no order. establecido por Dios. There's no established order by La God there. autoridad que Dios puso, The hermanos, authority that God tenemos que established is respetarla. what we have to Que no respect. estamos de acuerdo con el presidente, If es that we don't agree with ok. the president, that's Pero okay. tenemos que respetarlo. But then we have to respect the Sea porque es office, muy rico, whether o he's sea porque rich, es muy pobre, or because he's o sea porque poor, se quiere quedar otra vez en el or because poder. he wants to be in power one more Es nuestro term. deber It's our obligation respetar la autoridad to respect the authority delegada de parte de that's been Dios. delegated by God. ¿Por qué razón For what reason está el presidente Donald Trump is President Trump en la Casa Blanca? in the White House? Porque Dios quiso Because God allowed it. y a él le dio, como dicen, su voluntad And he is sovereign. para ponerlo ahí. And he allowed it to happen. La primera vez que yo lo vi como candidato, First time I saw him as a candidate, yo me quedé admirado y dije, ¿qué está haciendo este aquí? I was like, what's this dude doing here? Un hombre rico, un hombre He's wealthy. pedante, un hombre He's increíble. ¿Qué está haciendo aquí? What's he doing here as a candidate? Me reí. I laughed. Pero ahora, hermanos, But now, brothers, sé que Dios lo puso ahí. God allowed it. Muchos están llorando por eso, Many are crying because of pero it. no se preocupen. But don't worry. En México, otros In más están Mexico, llorando por there are eso. people crying because of their En Chile, president too. In Chile, más están people are crying llorando. because of their president. En Ecuador, En Ecuador, hermanos. same En thing. Venezuela, hermanos. En Chechenia, Venezuela, en Ucrania, In Ukraine, en España, Chechnya, en Spain, todo el mundo. throughout the whole world, La gente se está quejando de the sus people are líderes. complaining about their leaders. ¿Por qué razón? Why? Porque no nos queremos Because we someter don't want to submit a la obediencia to the de la palabra de obedience Dios. of the Word of God. Mejor argumentamos, We'd rather argue ya Cristo quitó la ley. that Christ took away the law Ya somos libres de la ley. and that we're free from No law tenemos que obedecer. and we don't have to obey. Qué tristeza, hermano. That's sad, brothers. Qué tristeza. That's sad. Tenemos que aprender We have to learn que la ley that the law es Cristo. is Christ, La palabra that the Word, de Dios se hizo hombre the Word, y habitó entre the Word nosotros. became man. Y vimos su Became flesh. gloria, gloria del his glory unigénito came del as that Padre, of the lleno only de begotten gracia Son, the y de Father. verdad. Lord of truth and righteousness. Pónganse de pie, mis hermanos. Please stand. Vamos a hacer un acto de fe en nuestras Let's vidas. do an act of faith in our lives. Yo sé que es difícil muchas veces para I nosotros know it's difficult aceptar, many times for us pero déjeme to do decirle, this. hermanos, But I want to tell you, brothers, muchas cosas many things se han corregido de este have púlpito been corrected in this pulpit, y muchas más se van a and corregir. many more will be corrected. Cuando aprendamos, When we learn, vamos a enmendarlo. then we will No amend. podemos permanecer
en la misma We ignorancia cannot de remain in the antes. same ignorance. Pues antes no teníamos tecnología, Before we didn't have no technology. teníamos conocimiento, We no didn't have sabíamos de knowledge. dónde adquirirlo. We didn't know where to acquire it. Pero hombre, hay hombres de Dios que nos han enseñado. But there are men of God have taught us. Hay personas que se han dedicado al There are estudio. people dedicated to study. Ellos nos pueden enseñar a And they can teach nosotros. us. Podemos aprender. We can learn. Pero nosotros, But hermanos, we, brothers, hagámosle caso a let la us palabra. obey the word of God. Aquí está la voluntad de Dios. You will find God's will within this book. Desde Génesis hasta Apocalipsis Genesis to Revelation. es sagrado. It's sacred. La única hoja que no es sagrada es la que está en medio, The only one that's not la que sacred divide, is the one in the middle. y That que dice que divides. antiguo y que nuevo y todo ese cuento. Esa es la única que tenemos. Toda escritura Every scripture es apta is para inspired by enseñar, God apta para for redarguir, teaching, for para correcting, que el hombre de Dios sea So that completamente man enterado so the man de can have cuál no es la excuse voluntad de Dios. of what the will of God is. No sabemos las cosas, We don't know things, pero estamos aprendiendo. but we are learning. Y qué bueno And it's good que estemos dispuestos para that aprender. we're willing to learn. Con tristeza digo esto, With sadness, I say this. algunos rebeldes There's some rebellious. no aprenderán. Some rebels will never learn. ¿Por qué? Why? No quieren oír. They don't want to listen. La Biblia dice que el que tiene The oído, Bible says, he who has an ear, oiga hear lo que el Espíritu Santo what the dice. Spirit of God says to the Pero el churches. que cierra su oído But he who closes your ears, y dice, no, a mí no me importa, yo voy a hacer lo que yo quiero, I a mí don't care nadie me va about a that. mandar, I'll a do mí what I no. want. Eso ya es otra historia. That's a different story. Ahí ni Dios Padre lo puede hacer. Not even God can do anything in Nadie you. lo puede No hacer. one can do anything. Pero si tú reconoces But if que you recognize le has fallado a Dios, That you fail has God, fallado en la escuela con el you respeto a tus fail at maestros, school with a tu respect to your familia, a tus teachers, padres, a tu madre, your parents, si le has fallado a tu mothers, esposo, a tu esposa, your husband, your wife, ¿qué malo tiene de que reconozcamos? what wrong does it Si recognize? Eva hubiera dicho, Señor, la regué, Say, I messed up. pero ella sabía perfectamente bien, I knew well. porque dice cualquiera aquel que sabe hacer lo bueno no lo The hace, person le that's es not do pecado. good and does already Cuando sinning. sabes hacer las cosas, ¿por You qué know no how las to do things entiendes? well, ¿Por qué no then las why do we not haces? do them? ¿Por qué no obedeces lo que dice Why la do not palabra? obey what the Si word lo of God haces, has to tendrás say? éxito, tendrás you will bendición. have success, Las you will have bendiciones blessing. de Dios son condicionales. The God Si are hicieres, si conditional. guardares, If si you would do, observares, if you would si keep, tuvieres if you en would cuenta, listen, if you would ninguna do. enfermedad que envían los egipcios te enviaré a ti. Yo soy Jehová tu sanador. And Lord, your healer. Pero si no lo But haces, if you don't do it, va a haber maldición en tu hijo, there will be en tu a hija. curse in your Bendito children. maldito serás cuando salgas, maldito Curse cuando will be when you come entres. in, and curse will be when you come Eso out. nadie lo quiere oír, No hermano. one wants to listen to these things. Nadie. Eso no se No. predica en las iglesias para It's not preached in the nada. churches. La bendición, el amor de Dios, The blessing, Dios nos the love of ama, God, God Dios no loves te va a us. dejar, Dios no te va a God will desamparar. not leave you, Y He will not aunque eso es forsake verdad, es condicional. Si hicieres, si guardares, If si you would do, He will obedecieres, si keep. observares, yo te voy a guardar. Pero si Then I no, will keep you. lean los salmos, estamos leyendo los salmos. ¿Qué le pasa a los impíos? What about the Psalms? Read the Psalms. Perecerán, los What happens tramposos to the wicked? perecerán. Los tramposos no están They will be delante del Señor. eliminated. They're not before God. Es lo que dice la Biblia, That's what the hermano. Bible says. Enmendémoslas en nuestras vidas. Let us amend our lives. Quiero que pase en la iglesia I want the en un church acto de fe al To al come altar to the esta altar mañana. in a step of faith. El Señor les bendiga, mis hermanos, una vez más. Esta mañana hemos aprendido un principio que es de vital importancia en nuestras vidas, que si le hubiéramos hecho caso a Dios, este mundo fuera muy diferente, pero por desgracia nos ha sido muy difícil la obediencia a Dios. Nos hemos caído en nuestras propias religiones, en nuestras propias formas de vivir, en nuestras propias formas de creer. Y para muchos la palabra del Señor ya no es muy importante. Hablaba en el mensaje del predicador que se burlaba del antiguo pacto y que decía que eso ya no era válido, que eso no tenía ningún sentido, que se callaran, que Dios no se fija en pequeñeces. La palabra de Dios dice muy diferente, hermanos, muy diferente. ¿Quieres bendiciones? Es condicional. ¿Quieres sanidad? Es condicional. ¿Quieres que Dios te guarde, te proteja? Es condicional. Claro, Dios te ama, no importa cómo seas. Dios ama a todo el mundo. Él quisiera que todo el mundo fuera salvo. Pero el que no quiere, ¿qué se puede hacer? Hay personas que no quieren, hermanos, por más que se les dice, por más que saben, por más que tienen conocimiento, simple y sencillamente no quieren dejar su forma de vivir.
Ahí, como dicen en mi rancho, ni Dios lo puede hacer, ni Dios lo puedes cambiar. Pero cuando hay disposición, entonces la cosa es diferente. ¿Por qué es importante estos mensajes en nuestras vidas? Porque nos da consolidación en nuestros hogares. Nos trae, hermanos, una mejor forma de vivir en nuestro trabajo. En nuestra nación viviría mejor si hubiera una cooperación continua con el gobierno, con la educación de nuestros hijos. No había tantos centros de rehabilitación, tantos centros de drogadicción. No existiría la droga, no existiría eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos poniendo atención a la palabra de Dios. ¿Pero qué hemos hecho? Entregar a nuestros hijos a los conquistadores, entregar a nuestros hijos a las drogas, entregar a nuestros hijos a los placeres. Dice la Biblia que vendrán de otros lugares y tomarán preso a tu hijo. Tú lo mirarás y no podrás hacer nada por ellos. Y eso sucede cuando nuestros hijos están en las drogas, que no se puede hacer nada por ellos. Qué pena, hermanos. Eso es realmente lamentable. Pero déjeme decirle algo que es importante. Hay un principio especial en la palabra de Dios y la obediencia nos trae como resultados bendición, seguridad y la gracia bendita de nuestro Señor, el cuidado maravilloso de Dios. Pero dice, mira, obedece, toma en cuenta, sé fiel, guarda mis mandamientos y yo voy a bendecir tu vida. Y de acuerdo a su palabra bendita, Deuteronomio 28, a todos les gusta del 1 al 12, pero no les gusta lo que dice después. Decía este predicador que esto ya quitó toda la maldición de la ley, pero nos dejó las bendiciones. Las bendiciones son muy condicionales para nuestras vidas. Ojalá Dios quiera que podamos obedecer a Dios. Ojalá Dios quiera que podamos enmendar nuestra obediencia a Dios. Eso nos hará diferente. Eso traerá felicidad a nuestro hogar, a nuestros hijos. Crearemos hijos mejores, mejores ciudadanos, mejores gentes, cuando nosotros, hermanos, aprendamos a obedecer los principios de Dios. Así es que yo les voy a invitar en el nombre del Señor Jesucristo que busquen de Dios y que le entreguen su corazón al Señor, en el nombre de Jesús. Si tú no conoces a Dios, es lógico que hayas vivido sin ley. Pero déjame decirte, hay una gracia bendita que Dios presentó para tu vida. Lo único que tienes que hacer es vivir de acuerdo a su voluntad. No lo podemos hacer, es difícil, es imposible muchas veces, pero Dios sí nos puede ayudar. Amén. Así es que entrégale tu vida allí donde está, dile, Señor, yo no conozco tu palabra, pero te pido que me perdones, quiero cambiar y tú eres el único que me puedes ayudar y Él lo va a hacer, hermanos. Cuando tú consideres al Señor como tu líder, como el que gobierna tu vida, y que a través de su palabra tú leas y entiendas cuál es su voluntad, entonces será prosperado tu camino y todo te saldrá bien. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y si no tienes una Biblia, llámanos y nosotros te veremos una Biblia para que tú la puedas leer y puedas entender el mensaje de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos la próxima semana.